Listo. Dale. Ya está, ya podés. Bueno, gracias. Bueno, Mónica, estuve leyendo un montón de las cosas que haces y nada más puedo decirte que siento admiración por todo lo que haces. Hago una pequeña presentación porque en realidad son un montón de ítems, pero bueno, Mónica es presidenta de la Asociación Civil para Integración Social, coordinadora del Consejo Asesor de la Sociedad Civil de la Defensoría del Público, fundadora del Consejo Consultivo de Discapacidad, secretaria de Relaciones Políticas del Sindicato Único de Discapacidad y Afines de la República Argentina, Sudara, vicepresidenta por el Colectivo de Derechos Humanos a la Comunidad, CODECOM, además autora y promotora de leyes nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, fue diputada y directora general de discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es una breve presentación de Mónica. Muy bien, ¿quién te la pasó? Busqué información por internet. Muy bien. Y nos no sé si... nosotros, ¿querés, Gaby? Dale, sí, Fuera dale, de sí. nuestros nombres, te contamos que somos un grupo de profesoras y profesores de la Facultad de Ciencias Exactas que estamos pensando en las perspectivas de, bueno, de ser la próxima gestión de la facultad. Willy, ahí levantá Willy la mano, es nuestro candidato a decano. Y uno de los objetivos que tendríamos como gestión es abrir la facultad a comunidades que ahora no tienen acceso, discapacitados, gente que por ahí tiene, no sé, pensamos también la comunidad trans, muchas minorías y muchos grupos sociales que creemos que nuestra facultad no les está dando los elementos para garantizar ese acceso a la educación. Y bueno, en ese marco nos estamos juntando, estamos pensando proyectos para lograr este objetivo y bueno, somos totalmente ignorantes hasta de lo que no sabemos. Entonces, por eso queremos escuchar a gente que sí sepa como vos y te agradecemos muchísimo juntarte con nosotros. Sí, sumarme nomás a lo que plantea Valeria y comentarte que estamos pensando en cómo poder aportar a nuestros estudiantes en todos estos temas, también en lo que hace a la fuerza laboral, cómo podemos plantear posibilidades de inserción laboral de estos grupos. Y como bien dice Vale, nos hemos formado para otra cosa y por lo tanto lo que estamos intentando es escuchar a los que saben para aprender y para después en función de eso que nos ayuden a pensar cuáles serían las medidas más apropiadas. Así que dicho eso, bueno, no sé si alguno más de los nuestros quiere hacer algún comentario. Te escuchamos fundamentalmente porque lo que queremos es eso, aprender un poco. Estás con el micrófono apagado. Exacto. Apago por lo que yo te dije, el nene está dando vuelta. A ver, primero una pregunta. ¿En algún momento ustedes estuvieron en contacto con la comisión o comité se llama, no me acuerdo, interuniversitaria? Todavía no. Bueno, yo no sé cómo está funcionando ahora en este momento, pero bueno, hay una comisión interuniversitaria por los derechos humanos y la discapacidad que justamente tiene la función de interconectar todo lo que se refiera a las facultades, a universidades y por otro lado todo lo que sean derechos humanos y discapacidad. Yo, hablando de discapacidad, me paso, así que ustedes díganme cuando están cansados y me tengo que callar. Antes que nada, hablemos de cuál es la ley madre de la temática de discapacidad.
nosotros contamos con una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sí? Un minuto, medio. Así lo apago. Esa convención es una convención nacional e internacional, se firmó en el seno de las Naciones Unidas. La Argentina adhiere, lo firma en plena asamblea durante el gobierno de Néstor Kirchner y se ratifica para una ley nacional y a su vez en el año 2018, creo, Daniel Filmus, a una propuesta nuestra, presenta un proyecto de ley por lo cual la convención adquiere jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que es supralegal, o sea, está la Constitución Nacional, abajo está la Convención con jerarquía constitucional y debajo están todas las leyes, primero los tratados internacionales y después las leyes. Entonces, tenemos una convención. Yo no les voy a contar qué tiene la convención, lo pueden buscar. Y son una serie de artículos. Primero está la convención en sí misma. Y después está lo que se llama el protocolo facultativo, que viene a ser algo así como el decreto reglamentario de una ley. O sea, la convención marca cuáles son las normativas y el protocolo cómo deben cumplirse esas normativas. La pueden buscar, lo pueden ver, dice claramente, los estados partes deberán. Y establece en cuanto a salud, educación, participación política, estudio, trabajo, establece cuáles son las bases que debe fijarse un Estado para permitir que las personas con discapacidad tengan el uso de sus derechos, establece cuáles son los derechos, cuáles son las normativas que debería seguir el Estado para garantizar la igualdad de oportunidades. Pero a mí me gusta más que se entienda cuál es el efecto sociocultural y político que trajo la convención, más allá de los articulados. En realidad, lo primero que estableció la convención a nivel mundial, piensen que en total 257 países adhirieron, fue la terminología, cómo nos llamamos. Dejamos de lado esto de discapacitados, minusválidos, personas con necesidades especiales, cualquier otro vocablo que se haya utilizado para definir, ¿no? La convención establece a nivel sociocultural y político que somos personas con discapacidad. Esa debe ser la forma de nombrarlo. En primer lugar, somos personas y después tenemos una discapacidad. Entonces somos personas con discapacidad. Eso es lo primero que habría. Lo segundo que tiene como consecuencia la convención es un cambio, trae un cambio de paradigma que realmente es muy fuerte. Siempre se relacionó la discapacidad con salud. O sea, cuando uno pensaba en la discapacidad, agrupaba salud. El cambio que trae es discapacidad deja de ser un paradigma de salud para pasar a ser una temática de derechos humanos. No siempre las personas con discapacidad se acoplan tanto al tema de salud. Y yo siempre
pongo de ejemplo, no corresponde poner un ejemplo en la persona, ¿no? Pero te pongo de ejemplo. Yo tengo soy hipoacústica severa, o sea, pierdo el 97% de la audición normal. Leo los labios, aprendí a hablar, tengo los auriculares para escuchar los ruidos, lo tengo un poco apartado porque está enfocado al micrófono del audífono, y además los auriculares terminan en un amplificador que me aumenta mucho el volumen. Pero yo no estoy enferma. Cuando voy al médico, voy porque tengo una gripe, una bronquitis, porque me duele algo, porque cualquier cosa. Pero no necesariamente por la enfermedad de mi discapacidad. Lo mismo pasa con un montón de discapacidades, como ser la discapacidad visual, la discapacidad intelectual. Por supuesto que hay discapacidades que derivan de alguna manera en una necesidad de atención médica permanente. Pero eso no quiere decir que en cuanto a los derechos tengamos que caer en salud. Tenemos que caer en derechos humanos. Y por último, estableció la convención lo que ustedes deberían considerar siempre a la vista, que es la accesibilidad universal. Cuando uno habla de accesibilidad, enseguida se hace la idea, por eso nosotros como Consejo Consultivo presentamos un proyecto de ley que va marchando y posiblemente sea tratada la semana que viene. Pero cuando uno piensa en accesibilidad, piensa en la rampa y en el simbolito de la silla de ruedas. ¿No es cierto? Uno dice, tengo que adecuar, pongamos, la facultad, tengo que adecuarla para que puedan venir personas con discapacidad. ¿Dónde hacemos la rampa? Ahora, hay personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, incluso intelectual. Hablemos de accesibilidad universal. Cuando pensemos en accesibilidad, siempre pensemos en todas las discapacidades que pueden concurrir. En el tema de justamente de adecuación, yo la verdad es que fui a la Facultad de Ciencias Económicas. Me recibí primero de licenciada en Administración de Empresas, después de Contador Público y por último presenté la tesis del doctorado. Pero lo cierto es que fue desangrante, porque era posiblemente la única persona sorda o con discapacidad en la facultad. Ustedes se preguntarán cómo me las arreglé. A ver, el 50 o 60% de las materias las rendí libre. Porque una cosa es un gran aula y otra cosa es, como era antes, una mesa de 3 profesores que yo los tenía a la vista y les veía la boca. Pero lo que a mí más me ayudó en esas materias que tuve que cursar es el centro de estudiantes. ¿Por qué? Porque el centro de estudiantes grababa las clases de los profesores y después le vendía a los estudiantes la clase desgrabada y llevada a gráfica, texto escrito. Yo creo que hice el acuerdo con el centro de estudiantes de la forma más maravillosa posible. Ellos me grababan todas las clases, por supuesto que me las vendían, no es que me las regalaban, me las vendían. Pero me grababan todas las clases y a mí me permitía poder después leer qué había dado el profesor en clase. Y yo digo, hoy en día la tecnología es tanta, que podemos tener desde lazo magnético, no sé si ubican lo que es un lazo magnético. Un lazo magnético es un cable, es tan simple, tan sencillo, es un cable.
un cable con una terminal, en donde sale el cable y vuelve a entrar. ¿Está bien? Ese cable se coloca por el piso, por el techo, por donde ustedes quieran. Da toda la vuelta y vuelve a entrar. Todo lo que queda dentro de este lazo o aro, algunos le dicen aro magnético, pero en realidad es un lazo porque no es rígido. Todo lo que queda dentro de ese lazo, las personas con discapacidad lo escuchamos con los audífonos en una posición específica, lo que se llama posición T. Pero ponemos el audífono en esa posición, se apagan todos los ruidos de alrededor y lo único que escuchamos es lo que sale por un micrófono. Eso haría necesario que un profesor se coloque un micrófono en algún lugar, en un pedacito, se coloque un micrófono y pueda hablar de manera que un sordo equipado lo pueda escuchar. Por otro lado, para el sordo total, no está equipado, no puede. ¿Cuál es la forma? Los transcriptores. O sea, todas aquellas aplicaciones que transforman lo hablado en texto. Yo, por ejemplo, a mí me mandan un mensaje de WhatsApp, un audio, no lo escucho. Entonces transforma el audio en texto. Las personas no videntes, a ver, ciegas, pueden estar en cursos donde la teoría sea completa, porque escuchan, porque pueden grabar, porque escuchan al profesor aunque se traslade de punta a punta de un aula. Lo único que necesitaría esa persona es, en grabación o en braille, los libros que tiene que utilizar para rendir en esa facultad específica. Tampoco es tan caro y tan difícil. A ver, nosotros justamente estamos llevando adelante un programa que habíamos aplicado durante el año 2012, 2013, bueno, el 15 el gobierno nuevo lo suprimió el programa y no se pudo hacer. Y ahora lo vamos a implementar de nuevo, que es un programa que se llama el programa del libro parlante. O sea, alumnos de las escuelas de locutores adscritas o del propio ISER, que es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, tienen la obligación, antes de terminar el curso final, el tercer año, de grabar un libro, que después es revisado por un grupo de profesores antes de dar el final. Esos libros grabados bien puede solicitarse al ISER o a cualquiera de las escuelas adscritas, o inclusive a un compañero que graben el libro con el que están estudiando. Entonces, la persona ciega tiene acceso en las mismas condiciones que cualquier otro. En cuanto al resto de las discapacidades, la discapacidad motriz está claro, necesita una rampa, necesita esquivar escaleras y también necesita tener bancos especiales donde las patas no impidan la ubicación de la silla de ruedas. En muchas aulas, en muchos lugares, hay estos bancos largos donde la persona con discapacidad que viene en silla de ruedas o con bastones canadienses
no sabe dónde ubicarse. Entonces, tengamos la precaución de en un aula poner aquellas pupitres o aquellos bancos que son tan comunes, que son la silla con un apoyo. Entonces, poner nada más que el apoyo con 4 patas, un escritorio chiquito, con eso basta. Entonces, la persona puede encajar la silla de ruedas. Y por último, la discapacidad intelectual. Una persona con discapacidad intelectual moderada, leve y moderada, perfectamente puede estudiar una carrera. Solo necesita que le den otros tiempos y otro vocabulario. O sea, a ver, en el vocabulario más fácil y más sencillo posible es el diálogo entre el profesor y una persona, un estudiante con discapacidad intelectual. Después, en cuanto a los libros, eso se encarga la persona con todo el aporte que podamos hacer, todas las asociaciones que podamos intervenir en lo que es sus necesidades. Pero cualquier persona con discapacidad, por supuesto que no va a estudiar una carrera de filosofía y letras o de comunicación social, una persona con discapacidad intelectual severa. Por supuesto que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos que tienen la posibilidad de hacer una carrera. Tecnología hay. Porque hay tecnología, no es cara, más bien es barata. Se los cuento a grueso. A ver, el Teatro San Martín, el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Teatro Cervantes, las aulas de la Facultad de Abogacía, el aula magna de la Facultad de Abogacía, la Facultad de Arquitectura, todos tienen lazo magnético. Ustedes me preguntan cuánto puede salir un lazo magnético. Miren, en el Congreso Nacional hay 6 salas en las que normalmente se reúnen diputados o senadores, pero también suele concurrir público. En esas 6 salas están colocados los lazos. En todas las salas, incluso en todo el edificio del Congreso y los anexos, es accesible para sillas de ruedas. Y en ningún caso se hacen PowerPoint ni gráficos, no se muestra nada de esto. Porque pueden concurrir gente con discapacidad visual y pueden concurrir gente con discapacidad intelectual o auditiva. En esto consiste en reglas generales lo que sería la adaptación de un sistema, no sé si llamarlo sistema, un estudio, una facultad, una universidad en pleno que pueda ser accesible. Porque, a ver, nosotros las personas con discapacidad no que queremos ser tratados igual que los demás, ¿eh? No se confunden. No queremos ser tratados igual, porque si fuera así, es simple. ¿Para qué me voy a poner un lazo magnético? ¿Para qué le voy a decir al centro de estudiantes que me grabe o que grabe una clase para un ciego? No quiero ser tratada igual que los demás. Lo que yo quiero es tener las mismas oportunidades que los demás, que no es lo mismo. Y si una persona con discapacidad visual toma un libro y lo escucha, tiene la misma oportunidad que una persona sin discapacidad alguna que toma un libro y estudia. Creo que Cecilia y Lula tenían preguntas, ¿no? Cecilia y Lula tenían preguntas. Avance. Estás con el micrófono apagado, Cecilia.
Perdón. Yo creo que nuestra aula magna del pabellón 2 tiene aro magnético. Creo. No sé si alguien... Perdón, se me tapó todo, disculpen. Perdonen un segundo, porque me viene los mails me tapan todo. Sí, díganme de vuelta, perdonen. Yo creo que nosotros tenemos un aula con aro magnético, que es el aula magna del pabellón 2. ¿Alguien puede confirmarme esto? No. En un tiempo lo colocamos. O sea, a ver, nosotros hicimos un evento con Alfredo Bertola referido a la aplicación del artículo 66 de la Ley de Medios, creo, no me acuerdo. Hicimos varios eventos ahí, pero... y una vez llevamos el lazo magnético, lo que no sé si ha quedado colocado. Porque no sé si los alumnos lo saben. Igual, Ceci, me parece que debería ser en algún aula donde se dicte clases, porque el aula magna está más destinada a actos y todo, pero sí tener un aula preparada, me parece. Más de un aula de cada edificio, por ejemplo, no sé. No necesariamente, o sea, pueden tener 1, 2, 3 lazos magnéticos portátiles, entonces si hay un alumno con discapacidad, lo instalan en un ratito, el alumno tiene que quedar dentro del círculo. Es fácil, es muy sencillo. Actualmente están llegando al país unos lazos magnéticos que se ponen sobre el escritorio, pero todavía no lo vimos, no lo usamos. Pero sí se puede, se puede. Es más, no tienen que comprarlo tal vez. Tal vez si ustedes hablan al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, al INTI, el INTI tiene un programa para el cual alumnos de las escuelas técnicas del lugar, de la provincia que sea, en este caso de Buenos Aires, alumnos de esas escuelas técnicas fabrican lazos magnéticos a modo de práctica, y entonces en el Congreso, en 2 de todas las salas que hay, están lazos magnéticos fabricados por las escuelas técnicas. Pueden también comprarlo en la Mutual, no son cosas caras, la Mutual Argentina de Hipoacústicos lo vende, hay 2 o 3 casas que también los venden, la Mutual suele donar el lazo que está en el aula magna, me parece que está donado por la Mutual, hay que ver qué dice el cartelito. Se puede hacer, sí señor, se puede hacer perfecto. La Mutual Argentina de Sordos es fantástica. Mónica, mi sobrina es hipoacústica y la Mutual Argentina de Sordos funciona, que es un placer realmente, es una institución fantástica para vincularse. Sí, yo soy una enamorada de la Mutual hace muchísimos años, los quiero mucho, cada vez que podemos nos dan su lugar. Así que, bueno, esta es la criatura. Cada vez que podemos nos dan el lugar. No, es fantástico. Pueden hablar con ellos, ver qué posibilidades hay, pero también pueden hablar con ellos para que los orienten bien en cuál es la tecnología ahora última que está entrando en el país. Y está disponible en el mercado. Ellos tienen... Exacto, lo que les necesita. Ahí, Lula, querías... Hola. Bueno, ¿te escuchás? Sí. No te escucho, te veo. Tal vez ahora con el tema del lazo portátil quedó medio la pregunta, pero mi pregunta era si se solía usar algún símbolo para identificar las aulas o los lugares que tienen este dispositivo o otras cosas, o otros apoyos, digamos, si estaría bien, digamos, identificar los espacios, porque bueno, una de las cosas que veníamos conversando es que no es una cuestión solamente de generar los apoyos, sino también de difundir que existen para que
los estudiantes se animen a venir, digamos, porque mostrar que van a estar estos apoyos en caso que los necesiten. Y entonces, más que nada eso. Y otra pregunta es, para el tema de las personas no videntes, para los pizarrones, si sabes, se usa algo en particular para cuando el docente escribe en el pizarrón, porque bueno, está la parte que se suele usar para eso, digamos, para el tema pizarrones o lo que es material gráfico en vivo y en directo, digamos, en una clase. A ver, hay formas de señalar, hay formas, es típico el gráfico, es como, el gráfico es una oreja con una gran línea, eso quiere decir que tiene el lazo magnético del aula. En los portátiles, a ver, si no están disponibles los portátiles, lo que bien se puede hacer es equipar un aula, todos los turnos. Y la parte que le corresponde administrativa, no sé cómo es, si hay un alumno equipado, con hipoacusia, destinarle esas 2 aulas como para que las clases se den en esas 2 aulas, se puede hacer. En cuanto al pizarrón, no hay forma de que se escriba algo en un pizarrón y la persona no vidente pueda acceder a esto. Por eso muchas veces los profesores, los que damos conferencias y demás, muchas veces llevan PowerPoint para mostrar, no muestras un PowerPoint, porque la gente no lo ve. O si no, muchas veces que dicen, hablando del lazo magnético, alguien pregunta, pero es muy grande, no, mire, no más grande que una... El ciego dice, ¿qué seña estás haciendo? Así, 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 ¿cómo estás? Es mucho más fácil decir, es del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, por ejemplo. Lo que sí se puede hacer después es, si esto que pone el profesor en el pizarrón es un gráfico, no un cuadro sinóptico que puede traducirlo en palabras, pero sí es un gráfico que es imprescindible para entender la clase o lo que fuere, sí permitir que algún apoyo, sea un compañero, sea cualquiera, la Biblioteca Argentina de Ciegos, cualquiera, ese gráfico lo transforme en braille. Se puede hacer. La Biblioteca Argentina de Ciegos está permanentemente haciendo este tipo de cosas. También lo puede hacer un centro de estudiantes sin saber braille, porque es un gráfico. Supónganse que es un gráfico de curva, del aumento, no sé, del precio. Entonces, en el gráfico se puede puntear con un punto facilísimo. Después, acompañando el texto, la persona, es como por el tacto, va entendiendo el gráfico. Se puede hacer con texto. Así que yo pienso que para todo hay solución. Ahí Ceci, no sé quién estaba primero. Ceci, dale. Voy yo. Lo que decía recién Mónica respecto de los gráficos, yo tengo la costumbre de describir los gráficos cuando doy clase. No solo mostrarlos, me di cuenta que era mucho más claro para los alumnos, describir los gráficos, mencionar las unidades en las que están expresados los ejes, y describir la curva. Eso también puede hacerse, digamos, describir la curva, y con el apoyo que dice Mónica
de un gráfico punteado o en braille, creo que no habría inconvenientes. Incluso, aún para los no videntes, me parece que es una buena práctica pedagógica describir el gráfico, describir lo que los chicos están viendo. Porque uno los muestra, pero los pibes no saben qué mirar a veces. Y volviendo al aro magnético, Mónica, tengo entendido que muchos hipoacúsicos equipados no utilizan el aro magnético porque eso los aísla del entorno y solo permite escuchar a aquel que tiene el micrófono vinculado al aro. Con lo cual, corregime si me equivoco, pero el aro magnético sería muy útil en el caso de, por ejemplo, las clases teóricas, pero en el caso de que haya seminarios en donde hay muchos actores hablando al mismo tiempo, el aro magnético podría no ser tan eficiente. ¿Es así? No, no. Todo depende de la buena voluntad, como digo yo. A ver, si vos en vez de tener, en el caso de una clase teórica, tenés al profesor al frente con el micrófono prendido. Pero si, además de tener esto, tenés el micrófono portátil, el micrófono común, cuando un alumno hace una pregunta o alguna acotación, le acercás el micrófono antes de que hable. Entonces la persona escucha qué es la pregunta que está diciendo el de atrás. Es simple. Pero eso sí, hay que concientizar un poco, no solamente el profesorado, al alumnado también. Yo no sé si tengo tiempo, prefiero contar una anécdota chiquitita. Una de mis hijas, cuando empezó el primer año en una escuela secundaria nueva, apareció un papá y una mamá con un chiquito ciego. Por supuesto, durante todo el inicio del acto, de la bienvenida de los padres, todos se mantuvieron un poco aparte porque el chico no conocía a nadie. La directora me dijo que si podíamos hablar un poquito. Bueno, la cuestión es que tuvimos una charla como las que estamos teniendo ahora. Es importante, ¿no? La directora, los profesores, todos se pusieron a decirle a los chicos que ellos tenían que trabajar para hacer que el compañerista estuviera totalmente integrado en la clase. Durante la primera semana, primer año, todos los chicos tuvieron que distribuir, juntar todos los mapas, tuvieron que poner todos los gráficos que iban a utilizar durante el año. La primera semana fue un trabajo. Padre, madre, todos estábamos juntando porque los chicos por ahí habían juntado 5 mapas, los otros 5 lo hacíamos los padres. Cuando había algo para leer, mi hija tenía la costumbre, ponía el libro y empezaba a leer en voz alta, no solamente estudiaba, sino que aparte estaba grabando para después pasárselo al compañero. Lo cual se producían ya en el segundo, tercero y cuarto año situaciones de lo más graciosas, porque mi hija leía y de golpe decía, bueno, esto no entendí nada, lo que dijo, que se son la última frase, no importa, pasemos al otro capítulo. El pibe se divertía más, terminó yendo al viaje de egresados conmigo. O sea, es un poco aceptar lo diferente y hacerlo igual. Es un poco naturalizar eso de te doy una mano para que estudies con lo que estudio yo. Es simple. El tema es al principio se decía yo, ese cambio sociocultural y político. ¿Por qué digo esto? Porque es un cambio social, porque la sociedad tiene que empezar a vernos, y cuidado,
nosotros ver a la sociedad. No pretendo que la sociedad se adapte a mí. Nosotros tenemos que aceptar a esa sociedad. Y esta es una sociedad vidente, oyente, que camina, que se mueve. Y entonces, ¿qué busco yo para adaptarme? Y que la sociedad me acepte. Y es un cambio cultural, por esto que le dije, si nosotros pudiéramos, esta famosa frase que a mí me gusta tanto, si nosotros le enseñamos a los chicos desde chiquititos a vivir en la diversidad, no hablaríamos de inclusión, hablaríamos de eso, de diversidad, pero no de inclusión de las personas con discapacidad, porque uno estaría naturalizando eso. Y en cuanto a política, sí, se requiere un cambio político. El Estado y todos aquellos que generan de alguna manera programas y políticas públicas tienen que tener en cuenta que en esta sociedad hay más de 6 millones de personas con discapacidad. Y si fuera un poco más allá, piensen que yo soy política, fui diputada, así que si fuera un poco más allá, tienen que pensar que de esos 6 millones, 4 millones por lo menos votan. Así que, hermanos, empecemos a pensar de qué manera incluir no solamente a la gente con discapacidad, a los pueblos originarios, a la diversidad sexual, a todos aquellos, sobre todo, por ejemplo, uno de los tantos, afrodescendientes. Yo pregunto, así, porque yo soy muy dura para preguntar, ¿alguno de ustedes conoce un cajero de banco afrodescendiente? No. No, porque es un choque, porque no puede estar atendiendo una caja. Yo tengo amigos, tengo un gran amigo que es el presidente de la Asociación Afro, que es sociólogo. Caramba, fue a la facultad, estudió, es profesional, ahora no lo pongan atención al público. Porque ¿qué es lo que choca? Entonces, hablemos de la diversidad, hablemos... Hay una cosa que no hablamos, ahora viéndote a vos, Cecilia, lengua de señas. Ahí sí, estamos en un problema, porque en realidad la facultad o la universidad debería contratar un intérprete en lengua de señas para que la persona sorda, no de lectura labial, pueda asistir a las clases. Es decir, y tenemos el problema también de que la lengua de señas no es uniforme, entonces para ahí ese intérprete no se entiende, pero bueno, estamos encaminados. A ver, tenemos un proyecto de ley que está presentado en la Cámara de Diputados y al momento tenemos 293 firmas para entregar esta noche a la diputada Lucila Massín, donde genera de alguna manera lo que es no un instituto, pero una matriculación de los intérpretes de manera de unificar esto. Así que bueno, yo creo que de alguna manera vamos caminando de a poco a poder hacer esa accesibilidad universal que todos requerimos. Creo que hay preguntas de Ezequiel, de Silvia, y Vale, estabas también. Mónica, mucho gusto. Muchas gracias por esta charla. ¿Cómo andás? Justamente mi pregunta iba a ser por la lengua de señas. Estoy convencido que la conocés a Mariana Reuter. Mariana Reuter es una referente de la comunidad sorda que a Exactas nos llega de cerca, porque ella empezó estudiando hace muchos años en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y abandonó porque iba con la hermana que le transcribía las clases y ella dijo, soy sorda, no puedo, y abandonó. Y cuando yo la conocí y ella me dijo, ay, ¿das clase en Exactas? Yo tengo
recuerdos muy encontrados, porque por un lado quise estudiar biología y no pude, y me da como... Y ahí empezamos una relación muy estrecha con Mariana, con muchas personas de la comunidad sorda, y te iba a preguntar justamente por la lengua de señas, porque no todos los sordos van a tener audífonos, el aro magnético quizás es un apoyo más, pero no para todos, y la ley de lengua de señas que ahora están tratando de eso, me alegra lo que decís, que está ahí ya entrando, porque es algo que deberíamos también considerar como un apoyo muy, muy necesario, por más que la lengua de señas está como dividido, ¿no? Esto de que al no ser uniforme, no tener mucho vocabulario científico, por ejemplo, universitario, habla también de la no accesibilidad de los sordos que usan lengua de señas a estamentos de educación superior. O sea, es como un diagnóstico también el hecho de que en la lengua de señas no haya señas específicas. Entonces me gustaría saber tu opinión o cuáles serían para vos las formas de incorporar la lengua de señas de manera tal que sea un apoyo más como el que vos nombrabas del aro magnético, el FM, el que te conectás en el auricular. ¿Cómo se podría empezar? De hecho, nosotros tenemos una práctica social educativa, después si querés hablamos por privado, en la facultad con chicos sordos de distintas escuelas, y me gustaría pero generalizarlo, no solamente digamos, en la parte académica, sino también lo que decía Willy al principio, de tener fuerza laboral de personas sordas dentro de la facultad también. ¿Te grita? A ver, yo específicamente en el tema de lengua de señas quiero contarte algo. Nosotros tenemos un verdadero problema con el tema de los que emplean la lengua de señas como instrumento de comunicarse. Posiblemente la generación que viene de 30 para abajo no tenga ese problema. No sé si de 30, pero por ahí. Pero la persona que se adecuada a comunicarse a través de la lengua de señas casi siempre, y lo tenemos en estadísticas y en todo, son analfabetos. No leen ni escriben. ¿Entendés? Entonces se les dificultaba mucho acceder a la escuela secundaria, a la escuela primaria, si no era específicamente con un intérprete o una escuela como la IROL o la Mañasco o el Instituto Integral de Educación, escuelas que aplicaran exclusivamente lengua de señas. Y lo digo con toda la crudeza, porque estamos tratando de revertir esa situación. Muchos hablan, mejor dicho, muchos escriben como interpretan. Entonces, es lo que yo llamo el estilo Tarzán. Yo quiero comunicar usted. Yo quiero, o yo reunión usted. Cuando piden una reunión, a ver. Entonces, lo primero que muchas veces tenemos que hacer hincapié es que se necesita, con lengua de señas, sin lengua de como sea, necesita alfabetizar a la persona con discapacidad auditiva. Y sí, no hagan más ruido. Alfabetizarla, porque si no, ni siquiera hasta el secundario terminan. ¿Me explico? Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos esa intención permanente. A mí me pasa que a veces voy a dar una conferencia, no sé, por ejemplo, a ver, una última que haya dado en el Congreso, a una reunión en el Congreso de Comisión donde se discutía un proyecto que nosotros habíamos presentado. Y venían dos intérpretes que eran específicas del Congreso.
para las personas que pudieran tener necesidad de ver qué se decía a través de la lengua de señas. Pero a su vez, una de las asociaciones participantes trajo sus dos intérpretes. Entonces la rivalidad fue, si interpretan ellas, nosotros nos vamos, porque no saben interpretar. Y las del Congreso decían, los que no saben interpretar son ellas, pero ninguno tenía la culpa. No existe una lengua universal, no universal, unificada. ¿Me explico? Tengo el problema, ustedes saben que yo soy autora del artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entre otras cosas, establece el cuadrado de lengua de señas en todos los programas de la televisión pública. A su vez, estamos en la Defensoría del Público armando lo que es el Observatorio de Accesibilidad. Hemos recibido denuncias de Formosa, de San Luis y de Tierra del Fuego, diciendo que lo que sale en el recuadro con el intérprete en algunos de los programas de la televisión de aire, no se entendía nada, que saquen a ese intérprete porque no se entiende. La gente de Capital sí lo entiende, pero la gente de Formosa no. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo, ese primer proyecto de ley que se va a presentar, que nosotros vamos a presentar los 290 y algo de apoyos, para que se genere de alguna manera una centralización de lo que es el aprendizaje de la lengua de señas. Eso no quiere decir que en lugares como Formosa, San Luis, Tierra del Fuego, o lo que sea, sigan teniendo sus propias señas para marcar aquellas cosas que les son muy propias. A modo de ejemplo, seguramente en el sur tienen una seña específica para las ovejas, digo algo. En cambio, en el norte lo más probable es que tengan una seña específica para las naranjas, porque son propias de tu país, de tu lugar, de tu región. Pero las que sale a título de una universidad, de la televisión pública, en una conferencia y en un funcionario que está hablando y que es interpretado, tiene que ser una lengua uniforme. Entonces, la única solución que yo encuentro a esto es, en primer lugar, ver la posibilidad de que haya en algún lugar de la facultad una persona que se haya especializado en el tema de lengua de señas, para que pueda concurrir de apoyo a ese alumno. Esa es una. En la Facultad de Abogacía hay 2 o 3 empleados. Uno de ellos es una empleada administrativa que hizo todo el curso y que cuando hay un alumno en una clase teórica que no puede seguirlo por el libro o por un manual, concurre y hace la traducción. Pero de todas maneras, también estaría pendiente de lo que es esa unificación de la lengua de señas. ¿Sí? Mónica, relacionado con esto, ¿puede ser un problema el tema de cursos muy técnicos para aquella persona que tiene que hacer el lenguaje de señas? O sea, tiene que ser alguien capacitado en lenguaje de señas, pero además con una capacitación especial para poder de alguna forma traducir, no sé si ese es el término correcto, temáticas que son a veces muy técnicas. No hay en este momento, o sea, solamente una persona que haya hecho la misma carrera, que esté familiarizado con esos términos y además sepa lengua de señas, puede establecer un convenio con la persona sorda en cuanto a las abreviaturas.
a ver, nosotros los nombres, por ejemplo, los decimos letra a letra. Yo no hablo lengua de señas, pero quiero decir, hablan y dicen letra a letra los nombres, ¿está bien? Sin embargo, llega un momento en que hay como símbolos que identifican, y si no, hay un acuerdo en cuanto a los símbolos. Te lo hago fácil. Nosotros una vez intentamos que un intérprete, con mucho éxito, que un intérprete interpretara todo lo que decía un locutor durante un partido de fútbol, para mostrarle a los chicos de qué manera se relataba eso. Y el intérprete tuvo que llegar a un acuerdo con los chicos para reemplazar el nombre del jugador por alguna seña. Ya sea un número, y se daba vuelta y decía de este equipo, se daba vuelta y ponía el número, decía de este equipo. En algunos casos era una seña muy rápida, porque había un pelado, entonces hacía así, como que está pelado, lo identificaban. ¿Está? Entonces, yo creo que tendría que haber un acuerdo en cuanto a esos tecnicismos, pero es embromado. Pero de todas maneras se puede escribir algún concepto o algún nombre muy técnico y combinar la persona sorda con el intérprete, qué señas van a inventar para señalar ese tecnicismo. No es fácil. Pero por otro lado, nadie dijo que fuera fácil. Yo no lo dije. Seguro. Ceci, no sé si estabas o quedaste. Sí, una consulta. Te cuento, Mónica, que mi participación en esta comisión se debe en parte a que yo tengo un alumno, un estudiante que trabaja conmigo, que es hipoacúsico, y que durante toda su carrera no lo compartió ni con los docentes ni con sus compañeros, y nos enteramos muchos años después de que se incorporara al grupo de trabajo. Como si hubiera en él un miedo a la estigmatización, un miedo a reconocer públicamente su condición. ¿Cuál sería, según tu experiencia, la mejor manera de interpelar institucionalmente y convocar a las personas que tienen alguna necesidad especial en las cursadas, en sus estudios, para que no sientan ningún tipo de estigmatización? Es decir, ¿de qué manera la institución podría pedirles que avisen que ellos requieren algún tipo de dispositivo especial de educación? Yo creo que así como en los aviones, en diversos lugares, incluso en el Congreso que hicimos poner carteles que decían: si usted tiene alguna necesidad especial para desenvolverse dentro del ámbito universitario, venga que trataremos de solucionarlo, una cosa así. Sí, en general la gente que tiene alguna discapacidad, tal vez en ese sentido son los sordos más que nada, es como que tienen una vergüenza de lo que están pasando. El problema que puede tener el ciego o el silla de ruedas no lo puede ocultar, está a la vista. El sordo trata de ocultarlo. Yo siempre digo mal, ¿no? Porque a veces les pego, ¿no? Pero yo siempre digo cuando tengo que hablar es, a uno prefiere que se den cuenta de que tiene una discapacidad, una disminución visual, una disminución auditiva, antes de que piensen que uno es tarado. A ver, la verdad, a mí me para alguien por la calle
y me pregunta cuál es, si la próxima calle es tal, y yo no le puedo contestar, va a pensar dos cosas, o que yo soy estúpida, o que no le quiero contestar de puro engrupida, no es esto. Entonces llevo un barbijo que dice, soy sorda, pero así. Listo, una vez que lo ven, entienden que no es la mala voluntad. A mí me ha pasado a veces con gente, y en uno con lo que me ha pasado ha sido con mi familia, con mi hermano. Mi hermano tenía un tremendo complejo de inferioridad por su problema auditivo. Y sinceramente, yo le decía, hay gente que te pregunta algo, vos le decís sí, sí, quedás como un idiota. Decirle, no te escuché, habla más fuerte, habla más claro, no me interesa lo que me preguntás porque no te puedo leer la usted. Entonces, yo creo que una vez que ustedes reúnan a esta gente, una vez que esta gente se identifique, yo creo que lo mejor sería naturalizar la discapacidad. Decirle, mira, como vos hay 6 millones, hermano, entonces vamos a tratar de solucionar, mejor dicho, vamos a tratar de voltear todas las barreras que podamos para que vos puedas estar en igualdad de condiciones que los demás. Pero, o sea, la persona tiene que poner también su parte. Porque es fácil. Marti, es fácil decir, yo no les entiendo, yo quiero una intérprete, yo quiero que los libros estén, pero ¿qué parte ponemos? Entonces, también tenemos que revertir mucho, hemos trabajado mucho en ese sentido. Tenemos que revertir mucho, por eso yo dije al principio, la sociedad me tiene que aceptar, pero yo tengo que aceptar a la sociedad. Yo le puedo pedir a la sociedad que me saque tal o cual barrera, los cuales son muchos, yo no lo discuto. Le puedo pedir, pero no puedo pedir. A ver, te pongo ejemplo. No sé, una vez un muchacho que estaba en silla de ruedas pidió que si fuera posible todas las calles de Buenos Aires tuvieran que tener rampa. Y es así. Y se hizo, o sea, en Buenos Aires, aunque están destrozadas, no importa, pero en Buenos Aires las veredas tienen rampas de los dos lados, para que puedan ascender por cualquiera de los dos lados. Hasta ahí va más bien. Pero después hablaba de los lugares donde tienen que utilizar en igualdad de condiciones que los demás, como los subterráneos. Entonces empezamos a trabajar con esto. Empezamos a ver en qué estaciones se pueden colocar ascensores, en qué estaciones pueden... Pero, a ver, una de las cosas que yo les decía, en la asociación Vida Independiente, una de las cosas que se aprende es a subir las escaleras mecánicas con la silla de ruedas. Entonces, pone algo de tu parte. Y en aquellas estaciones en las que no hay espacio para poder poner un ascensor, te ponemos las trabas para que vos puedas subir con la silla de ruedas por la escalera mecánica. Pero eso sí, anda a aprender a hacerlo. Es duro a veces decir eso, pero es así. Entonces, digo, naturalizar, o sea, hablarle, pero naturalizando la discapacidad. No es un elemento que esté marcando su vida. No hay que vivir en función de la discapacidad. Hay que vivir con la discapacidad incluida y tratar de hacer lo mejor posible, volteando barreras para que podamos ejercer de la misma manera que los demás. Mónica, te hago una pregunta. Vos hablaste de dos cosas fundamentales. Una es la decisión política y eso que conduce a un cambio cultural.
Hablaste también de que el alumnado y los docentes tienen que tomar conciencia de que la discapacidad es una diversidad. Bueno, ¿qué se te ocurre que puede hacer una institución para facilitar, para acelerar ese cambio cultural que es necesario? ¿Qué puede hacer? Justamente esto. Hagan congresos, hagan talleres con profesores, con alumnos, permitan que vaya gente con discapacidad a hablar con un alumnado en un taller especial, en donde la persona con discapacidad pueda expresarse y los otros lo vean, para que tanto de un lado como del otro pierdan ese temor hacia lo desconocido o lo raro. Yo creo que con los talleres de concientización son los que más resultados dan, tanto para el lado de los profesores como de los alumnos. De los alumnos tal vez es más orientado al compañerismo, entendamos esto, y de los profesores es más orientado al hecho de que están al frente de una clase y tienen que conseguir tanto la concientización de los alumnos como la propia, como tratar de que el alumno con discapacidad lo acepte. Y de talleres y eso, en general hay asociaciones, hay redes, ¿no? Porque nosotros somos totalmente ignorantes de ni siquiera a quién recurrir para estas cosas. No te hagas problema por esto. Yo me pongo a disposición. El Consejo Consultivo de Discapacidad, que yo lo creé para poder, la unión hace la fuerza, tiene muchas asociaciones. El día que ustedes quieran encarar un taller o simplemente que digan, mira, no sabemos, hagamos el primer taller. Nosotros te conectamos con los distintos tipos de discapacidades, llevamos gente que realmente se pueda expresar con los alumnos y pueda compartir con ellos un taller. Incluso en el tema de los profesores también podemos ir, yo me ofrezco también, o sea, eso no sería drama, ninguno. Piensen, si quieren hacer un taller de ese tipo, si quieren hacer un curso de concientización a los profesores, una vez que decidan hacerlo, me avisan y organizamos algo, yo los oriento para cualquier lado. Sos una genia. Sí. Da una tranquilidad saber que ofreces esto. Sí, no hay problema. Y hay muchas asociaciones que están preocupadas a lo mejor por el desconocimiento. Se sienten algunas alarmas, ¿viste? Cuando son gente muy conocida, como es el caso de Bullrich, por ejemplo. Fue muy duro que apareciera en el diario que tiene ELA y que a los pocos días hubiera perdido el habla y muestran cómo se comunica con la hija. O sea, hay discapacidades muy duras. Pero bueno, no es el caso de los que van a concurrir. Pero no sé, hace muy poquito, el 7 de junio, falleció un sociólogo que tiene una discapacidad jorobada, tenía una discapacidad jorobada, porque hay nada más que 8 casos en la República Argentina. Y bueno, murió de COVID. Pero todo eso hace a raíz de que salió en el diario, de que empezaron de vuelta a publicar uno de los libros, empieza como a aflorar. Hay gente que está dispuesta a tratar de mostrarse y de mostrar a los profesores, en tu caso, y a los alumnos, lo que sea necesario para que las personas con discapacidad puedan lograr su lugar. No es muy difícil. Yo no puedo parar de trabajar, trabajo entre 8 y 10 horas por día.
total y absolutamente gratis. Lo vivo de mi jubilación, pero cuando me jubilé y todo hace unos años, yo decía, ¿en qué momento puedo decir no me ocupa más? Además, a mí me encanta hacer políticas públicas, leyes, a mí se me ocurren ideas. Tengo un grupo de coordinadores que a veces me dicen, basta, por este año termina con las ideas. Pero siempre hay algo, sí, siempre se puede. Quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. No sé si alguien más bueno, gracias por enseñarnos tanto. Yo al menos aprendí un montón y creo que tenemos al menos un panorama bastante más claro de lo que tendríamos que hacer. Ya sea siendo gestión o siendo oposición, igual vamos a ir para esta dirección. Esta es un ida y vuelta. Yo les agradezco a ustedes que hagan tanto para que las personas con discapacidad puedan tener oportunidades y para que dejar de ser tan invisibles como hasta hace un tiempo. Así que es un ida y vuelta. Yo también les agradezco a ustedes que me hayan escuchado y que me hayan atendido y que tengan esta visión. Silvia, creo que quería decir algo. Avanti, señor. Estás muteada, No, perdón, no sé si quedó la mano o... No, solamente quería agradecer muchísimo, estaba poniendo eso en el chat, porque como dijimos al principio, nosotros en general somos bastante desconocedores de un montón de estas cosas y me parece que estuvo espectacular este encuentro y que sea el inicio de alguna cosa más, de algún taller más que ya podemos ver venir, ¿no? En lo que sigue en el futuro. Obvio. Muchísimas gracias, Mónica. Yo quiero hacer una preguntita, perdonen porque a mí se me mezclan ciencias exactas, ciencias sociales. ¿Dónde está ubicada la facultad? En Ciudad Universitaria, frente al estadio de River, no sé si te dice la ubicación, en el campus que hay. Ya está, ya me ubiqué. Perfecto. Ahí. Ya me ubiqué. Y lo mejor que pueden hacer tal vez es, como hicieron la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales y la de Arquitectura, abrir dentro de la facultad un pequeño centro o comité o algo de discapacidad que se ocupe exclusivamente de toda esta temática. Sí, estamos trabajando con esa propuesta, con la generación de lo que estamos llamando una Secretaría de la Equidad, que trabaje sobre temas de género, discapacidades, inclusión, sí, con la idea de trabajar fuertemente y buscar los recursos, además de asesorarnos con los especialistas, como es tu caso, buscar los recursos necesarios para poder sostener las actividades que creemos que hay que llevar, que creamos o que entendamos que hay que llevar adelante. Estás silenciada. Quedaste silenciada. La Facultad de Abogacía tiene un departamento que se llama Departamento de Discapacidad, donde trata de eso que te hablábamos recién, de solucionar los problemas que se van presentando a los alumnos. La de Arquitectura también, que se llama Área de Discapacidad en Arquitectura. Okay. Y la de Ingeniería no me acuerdo. Y la de Ciencias Sociales, ahí en la calle Santiago del Estero, tiene un departamento, un programa que se llama Programa de Accesibilidad a la Universidad, que está a cargo de Elena Garós. Si ustedes quieren, yo se los mando, se conectan con ella, sí. La forma de trabajar. ¿Sí? Perfecto, sí, perfecto, ideal. Perfecto. Sí, buenísimo. Bueno, nada, agradecerte de vuelta y seguro te vamos a seguir molestando. Te seguiremos molestando para seguir aprendiendo y para que nos ayudes en lo que haya que generar.
Para lo que ustedes quieran, hacer este tipo de charlas, cuando ustedes quieran me preguntan, sacan, tienen el mail mío, si no se los mando, tienen el WhatsApp, así que lo que ustedes quieran, bienvenidos. Bueno, muchas gracias y bueno. Muchas gracias. Nos Nos vemos vemos en la próxima. Chao. Chau, chau. Chao.